Efectivamente, muchas gracias. Casi las 16 horas. Continúa este importante debate. Senador Guillermo Snopek de Jujuy, hubo una importante exposición del senador Luis Rubeo, una síntesis de los temas fundamentales que trató allí. Bueno, aclaró muy bien los alcances de la reforma constitucional, que en algunas exposiciones quisieron ser tergiversadas, dando un mensaje equivocado y tergiversando las cosas, no sé si de buena o mala fe, pero tergiversando las cosas. Estaba exponiendo en este momento un análisis de las reformas constitucionales que se hicieron en el país y citando antecedentes como por ejemplo la exposición brillante de Mario Roberto de Unión Cívica Radical de Córdoba en la Convención del 57, enunciaba los vicios que esa convención tuvo, como era la proscripción de origen desde el justicialismo y la vigencia de diversas medidas, donde se reimplantaba en nombre de la libertad un decreto como el 4161 que prohibía nombrarlo a Perón, etcétera, etcétera, que era realmente un decreto represivo. Se iba a sancionar el restablecimiento del derecho a huelga y había un decreto del gobierno de facto del 55 que prohibía, entre otras cosas, cualquier huelga o paralización del trabajo. Estos son los aspectos que ha ido abordando, sigue su exposición. Lo más importante es marcar esto que tanto se habla del consenso y cómo el consenso en la gente existe y el disenso es de sectoriales, porque hay muchos que no están convencidos de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Infiero entonces de sus palabras, senador, que mañana el justicialismo va a proponer votar este proyecto. Sí, después que se terminen todas las exposiciones, en esto respetamos con la amplitud del debate, se han ido prolongando los tiempos más allá de lo resuelto incluso. ¿Se logrará los 2/3 necesarios? Y yo creo que sí, si hay algunos compañeros que tienen palabra y que se comprometieron en reuniones de bloque, incluso a preguntas mías sobre cómo iban a proceder, si tienen palabra y son hombres de bien, y además se sienten y son militantes justicialistas y tienen aspiraciones dentro del justicialismo, es obvio de que tienen que hacerlo, si no será la repulsa de todos nosotros, ¿no es cierto? Este es un compromiso de honor, de militancia, máxime cuando hemos participado todos con la mayor libertad en proponer nuestras ideas, en hacer nuestras formulaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Senador, le agradezco mucho su presencia aquí en los micrófonos de ATC. Nosotros pasamos desde el Senado de la Nación a Estudios Centrales. Pero fundamentalmente contra nuestra condición humana. Basta recordar que en junio del 89 el índice de inflación que recibió el gobierno justicialista fue del 216 mensual. Inevitablemente, una situación de hecatombe como la que se estaba produciendo en junio del 89 hizo que apeláramos a resortes constitucionales que implicaran darnos una nueva oportunidad. Y nuestro partido, con la responsabilidad que le competía por haber cogobernado como minoría desde el periodo 1983 a 1989, siendo que habíamos sido elegidos en comicios libres para suceder al gobierno de la Unión Cívica Radical, debíamos asumir esa responsabilidad. Y así llega el presidente Menem a conducir los destinos de la República. Es evidente que la sanción de un paquete de leyes estratégicas como las que se sancionaron a partir de la llegada del doctor Menem, con el sacrificio y con la colaboración del conjunto de la población, permitió que pudiéramos lograr esta estabilidad que el país está viviendo, que no es la panacea,
solamente una posibilidad, un punto de partida para que nos podamos proponer presupuestos que estén vinculados al crecimiento y a la justicia social. Pero es indudable que la tosudez de este hombre atípico permitió promover una transformación y una reforma del Estado alabada por propios y extraños y que adquieren jerarquía en los conceptos del presidente Aylwin, cuando días atrás decía que para Chile lograr lo mismo habían contribuido onerosamente con tener que soportar la dictadura más tremenda que asoló al país hermano a partir del derrocamiento del gobierno constitucional de Salvador Allende. La derogación del delito de desacato es un elemento que también incorpora en el marco de la sanción de lo que yo denomino leyes estratégicas, porque si a ese hecho le agregamos la transferencia del monopolio de los medios de comunicación que estaban en manos del gobierno anterior, significan una contribución en proponerse el aceptar las claras reglas de juego que significan funcionar en democracia con plena libertad y sin limitaciones. Y yo deseo rendirle un homenaje al presidente de la Nación, que además es el presidente de nuestro partido. Esta es una oportunidad propicia, por supuesto, para que este ámbito, desde nuestra bancada, pueda incorporar en el concepto de propios y extraños, y por supuesto en el diario de sesiones, lo que significa el homenaje a un hombre digno que contemple y con valentía nos permite mostrar este país confiable, pese a que los detractores del odio, expresiones agraviantes de las eternas minorías, pretendan minimizarlo, muchas veces ridiculizarlo. No les falta habilidad. En el marco de la acción psicológica se puede hacer cualquier cosa y subliminalmente y liminalmente se le puede meter en la cabeza de muchos cosas que no tienen que ver con la realidad del otro. Pero quienes tenemos una larga experiencia militante sabemos que los beneficiarios crónicos del país inestable asumen 1000 disfraces para oponerse al cambio. Uno de esos disfraces consiste en criticar a Menem por tener éxito allí donde ellos fracasaron. Otro método es la agorería, adjudicando fechas siempre postergadas al derrumbe. No obstante, el programa de gobierno se fortalece y la estabilidad se consolida día a día, revelándole al mundo una Argentina capaz de vencer flagelos endémicos y supuestamente incurables como la inflación, la corrupción, el desmantelamiento de los servicios públicos, la destrucción de la red caminera, la educación ficticia, la salud pública abandonada, el régimen jubilatorio inexistente, con las cajas de jubilaciones sistemáticamente saqueadas, el asalto permanente al Estado por parte de proveedores inescrupulosos en complicidad con funcionarios infieles, red cloacal y agua potable para pocos, inadmisible déficit de vivienda,
proliferación de villas miserias, creciente mortalidad infantil y falta de seguridad. Debemos agregar a este tétrico panorama el agravante de una economía tramposa diseñada para que unos pocos gozaran de créditos que nunca pagaron y de los beneficios de impuestos que siempre evadieron. La Argentina de julio del 89, cuando el último eslabón responsable de tanta irresponsabilidad se desprendió del gobierno en un sorpresivo éxodo hacia el cómodo territorio del agravio constante. Nuestro gobierno sabe, y así lo ha querido transmitir con la palabra y el ejemplo, que los edificios antes de cobrar altura clavan hacia abajo los cimientos y que la estabilidad económica es el cimiento de la expansión económica. Sin estabilidad no se crece. Solo los nostálgicos o los improvisados llaman crecer a destruir la nación mediante el plazo fijo y la emisión turbulenta. Los ansiosos o los pesimistas no advierten que ha comenzado la hora de encarar la expansión económica utilizando los imprescindibles instrumentos que la preceden, como la estabilidad y la reforma del Estado. Nuestro objetivo perdurable no es solo el crecimiento, es más bien el desarrollo que implica también justicia social. Debemos convocar a quienes han perdido la fe a hacer un esfuerzo, reconociendo que en este tiempo todo se realiza en un marco de respeto por los derechos humanos escasamente conocido en la Argentina en épocas anteriores y una protección sin precedente a las libertades públicas, que son básicas, como la de expresión, de cultos y el pluralismo ideológico. He aquí el eje dinamizador de la transformación argentina. Profundizamos y dimos contenido a la libertad. Ahora trabajamos arduamente por la igualdad de oportunidades. Lo que se dio por imposible, hoy es viable, incluyendo el sensible tema de los jubilados a quienes se saqueó, engañó, maltrató, desprotegió, tanto al robarlo en los fondos de las cajas como al permitir la evasión previsional. Este es el único gobierno que en décadas se ocupa seriamente de los jubilados, desde el ostensible progreso del PAMI hasta el pago de las deudas que se están cancelando en brevedad. El presidente Menem ha logrado, pese a las letanías de los profetas del fracaso, convertir el diagnóstico sombrío en un pronóstico feliz. Contribuye con su presencia a impulsar la reforma constitucional, aún admitiendo que en este tema no somos ni originales ni pioneros. No obstante, quienes la impulsaron antes con admirable vehemencia, hoy se oponen con banales argumentaciones. ¿Será acaso que los reformistas de ayer, coincidentes en reformar la Constitución en puntos que manifiestan evidentes asincronías con los tiempos que corren, coinciden por casualidad en eliminar la cláusula que impide reelegir al presidente de la Nación? Yo personalmente, señor presidente, no tengo dudas que es esa la razón inconfesa que lleva a los fervorosos reformistas de ayer, convertidos hoy en opositores, a usar ridículas excusas que amparan su sesgo. Y así, señor presidente, va cayendo mi voluntad de continuar en el uso de las palabras que afloran a mi mente como una diarrea de protestas que, le confieso, esconden alguna frustración por el temor de suponer
que algunos hayan quedado pegados al pasado, hayan sido ganados por los mecanismos de la negación y entonces que mi descripción con respecto al país plural, democrático, donde impera la libertad, la justicia, donde la libre expresión es usada hasta el hartazgo como corresponde, haya sido tapada por el manto de la fantasía y que ese manto de fantasía permita suponer que nosotros somos ogros de dictaduras que agazapadas pretenden inmiscuirse en la vida de los millones de ciudadanos y en vez de suponernos seres humanos cansados que cargamos sobre nuestras espaldas con nuestras luchas, con nuestras equivocaciones, pero también con nuestros esfuerzos, y que eso significa haber logrado madurez para promover lo que yo entiendo debe ser la síntesis entre nosotros para lograr que la arquitectura del país adquiera también arquitectura jurídica y constitucional, para que cuando el siglo XX caiga podamos decir que ingresamos al otro habiendo terminado nuestra labor. Nuestro partido, señor presidente, cumple. Nuestra bancada, expresada por todos nosotros, lo ha hecho sin dobleces. Estamos dispuestos en estos 2 días que faltan de debate a munirnos de la santa paciencia para escuchar las argumentaciones que, en definitiva, y ojalá fuera así, permitiera que pudiéramos sancionar el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional para que el pueblo, a través del sufragio, elija a los convencionales, que luego en esa convención, que será la convención de la libertad y de la democracia, la convención de todos, pueda arquitecturar y pueda sancionar la Constitución, que es la república que todos estamos reclamando. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor representante de la provincia de Tierra del Fuego. Señor presidente, señores senadores, como senador de la provincia más joven de la nación, llego hoy ante ustedes imbuidos de los mismos ideales que guiaron a los representantes de la Convención Constituyente de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, para constituir la ley suprema de nuestra provincia. Esa decisión política fundamental buscó plasmar en la Constitución los principios y valores que animan a la comunidad fueguina y estableció por consenso las reglas de juego que aseguren la convivencia, la forma de acceso al poder y el ejercicio de la autoridad. Lo que queremos para el pueblo de Tierra del Fuego es lo que siempre quisimos para la nación argentina toda, a la que ratificamos en el preámbulo de la Constitución Provincial nuestra indisoluble integración. El texto constitucional vigente es el que, con algunas reformas, rige la vida de la nación y de sus habitantes desde hace 140 años. Desde entonces a hoy, la política internacional evolucionó. Desde los dictados del canciller Bismarck, que balcanizó el África, hasta la caída del muro de Berlín. Tecnológicamente, la conquista del espacio y la robótica no son más impresionantes que las manifestaciones artísticas donde el progreso toma la forma de alternativas. En el ámbito de la justicia, el mundo intenta diseñar procedimientos de solución de conflictos fuera del ámbito de los tribunales.
En nuestro país, transcurridos 140 años, hemos vivido los avatares de la búsqueda de nuestra propia identidad como nación, y donde Pavón, Cepeda y Caseros no tienen distinta jerarquía que la lucha por nuestras Islas Malvinas. A lo largo de todo ese tiempo se ha producido un claro desequilibrio funcional entre los poderes de la República, distorsionando el papel que la Constitución les adjudica para sostener y defender la existencia de los derechos personales frente al poder del Estado. De ahí la necesidad en tiempo y espacio de ajustar nuestra sabia Constitución a los tiempos que corren, dejando de lado los dogmatismos principistas y teniendo el coraje de interpretar y cambiar la realidad. El consenso en este honorable Senado se infiere de la concurrencia de ideas en el trabajo de comisiones, donde vivimos el desafío que involucra ser legislador, en tiempos difíciles y dando vuelo a nuestra imaginación, perfeccionar los instrumentos de convivencia cívica, asumiendo totalmente la responsabilidad de las consecuencias. Nadie puede invocar hoy que no están garantizadas las libertades políticas, ya que todos y cada uno de nosotros podemos ejercer el derecho de expresar nuestras ideas e ilustrar a la opinión pública. Podemos o no estar de acuerdo con la reelección del actual presidente de la Nación, pero eso lo deberá decidir la soberanía popular en las urnas. Aquí está el meollo de la cuestión: ponernos, quienes integramos la oposición, ante el real objetivo, el cual no puede ser otro que el de transformarnos en una verdadera alternativa de poder. En última instancia, al declarar la necesidad de su reforma, estamos revalorizando la Constitución Nacional. El debate abierto en torno a su actualización implica una convocatoria de adhesiones, un convencimiento de respeto total y la promesa de asegurar su plena vigencia adaptada a los tiempos que corren. Por otra parte, nunca será suficiente la insistencia en el cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales, única garantía para la vigencia de nuestro pacto histórico de convivencia cívica, política y federal. También creo oportuno recordar la opinión del doctor Pedro J. Frías, a quien rindo mi homenaje porque me privilegia con su amistad y también porque formó parte del cuerpo de asesores ad honorem del bloque del Movimiento Popular Fueguino cuando tuvo participación en la Convención Constituyente para redactar la Constitución de Tierra del Fuego. Decía el doctor Pedro J. Frías: debemos buscar el sistema de normas en que las palabras adquieren un sentido coherente, que no mutile unas en provecho de otras. Y al respecto quiero citar lo expresado también por el jurista John Story en sus comentarios sobre la Constitución de Estados Unidos. Decía: es imposible prever todos los acontecimientos que exigirán modificaciones ni proveer de antemano a las necesidades futuras del pueblo. Un gobierno inconstante, siempre en su marcha, está próximo a la anarquía y, por otra parte, todo gobierno que no haya previsto, por alguna disposición, facilitar los medios que se hayan hecho necesarios, quedará estacionario, se hará impropio a las necesidades nuevas del país. Un gobierno sabio y, sobre todo, un gobierno republicano deberá, pues, proveer a los medios de modificar la Constitución según los tiempos y los acontecimientos, a fin de tenerla al nivel de las Santa nuevas Fe. circunstancias. Honorable Senado, Sí. abrigo la certeza de que estamos viviendo un momento trascendental de la historia de nuestro país y que la actual situación política e institucional es propicia para encarar la impostergable y delicada empresa de reformar la Constitución. Una de las cuestiones sobre las que desde siempre se ha discutido cuando se ha planteado la posibilidad de la reforma de la Constitución Nacional es la del llamado quórum, es decir, si la existencia de 2/3 de votos favorables a la misma se debe calcular sobre el total de los miembros
de la Cámara respectiva o solo sobre la totalidad de los presentes. El recuerdo de los sucesos acaecidos durante la reforma de 1949 se actualiza hoy una vez más. Mi postura al respecto no puede ser diferente que la sostenida oficialmente por el Movimiento Popular Fueguino en ocasión de dictarse la Constitución de Tierra del Fuego, y que quedara reflejada en el artículo 192, donde se establece que la necesidad de la reforma debe ser declarada por ley especial de la legislatura, aprobada por el voto de los 2/3 del total de sus miembros. Es evidente que la trascendencia de esta declaración requiere rodearla de las mayores garantías institucionales, exigiendo que la mayoría requerida se calcule sobre el total de todos los miembros que componen cada una de las cámaras, y no solo sobre el total de los presentes en la sesión. Mi voto favorable, pues, se funda en la profunda convicción en los principios republicanos que orientan el accionar político del Movimiento Popular Fueguino, del cual fui presidente durante la trascendente tarea de elaborar la Constitución de Tierra del Fuego, durante los primeros meses del año 1991. Quien quiera que conozca las instituciones fundamentales de mi provincia, en cuya elaboración el Movimiento Popular Fueguino ha tenido un rol preponderante, verá el nexo de continuidad que existe entre las mismas y la reforma que ahora se somete a nuestra consideración. Sin perjuicio de lo dicho, mi postura favorable a la reforma, así como mi coincidencia básica con los contenidos fundamentales de la misma, no implican una aceptación lisa, llana y sin matices particulares del dictamen de la mayoría y sus fundamentos que se someten a nuestra consideración. Por eso es que no quiero dejar pasar esta trascendente ocasión de puntualizar mi posición sobre las modificaciones y agregados propuestos al texto constitucional, a fin de que ello pueda servir de aporte para el debate en la honorable Convención Constituyente, que seguramente tendrá a su cargo la responsabilidad histórica de llevar adelante la reforma. Y entrando de lleno en el análisis de los puntos especificados por el artículo 2 del dictamen de la mayoría, debo señalar que estoy de acuerdo en aplicar el mecanismo de jury a todo juez inferior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrándolo con legisladores, magistrados y abogados de la matrícula de la jurisdicción federal. Con relación al mecanismo de elección indirecta previsto en el artículo 46 de los senadores nacionales, no necesariamente debe ser vinculado con el artículo 81. El citado artículo 46 establece que los senadores nacionales deben ser elegidos por las legislaturas provinciales. Se propone modificar la norma permitiendo la elección directa de los mismos por el pueblo de cada provincia. Tal pretensión, a mi criterio, tiende a la existencia de dos cámaras con igual conformación. La representación igualitaria de las provincias ante el Senado de la Nación tiene como objetivo el aseguramiento del sistema federal, y la elección en manos de las legislaturas exige un acuerdo entre las distintas minorías para lograr una mayoría legislativa y, por tanto, una sana representación. La elección directa que se propone importaría otorgar a las minorías una representación senatorial partidaria y no provincial. Además, en el caso concreto de mi provincia, este hecho tornaría de imposible cumplimiento el inciso 6 del artículo 105 de la Constitución de Tierra del Fuego, que otorga a la legislatura la atribución de instruir a los senadores nacionales para el cumplimiento de su gestión, cuando se trate de asuntos en que resulten involucrados los intereses de la provincia. En la misma situación se encontraría el artículo 210 de la citada Constitución, que establece: la legislatura provincial, con el voto afirmativo de los 2/3 de sus miembros, podrá requerir al Senado de la Nación la exclusión de su seno de los senadores nacionales que, representando a la provincia, dejaren de cumplir las instrucciones impartidas en forma fehaciente por aquella, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 105, inciso 6 de esta Constitución.
Tal incumplimiento, que constituye inhabilidad moral, implica además la inhabilitación a perpetuidad del senador incurso en esa conducta para ejercer cualquier cargo público en la provincia, independientemente de la decisión que adopte el Senado de la Nación sobre el pedido de exclusión. Si bien es obvio que toda reforma de la Constitución Nacional exige la adecuación a ella de las constituciones provinciales, en este punto debo insistir en la conveniencia de mantener la elección de los senadores por las legislaturas provinciales por los fundamentos que ya he expuesto. Respecto de la modificación del artículo 47, que establece los requisitos para ser senador, si bien la mención de la renta anual de 2.000 pesos fuertes es anacrónica, el tratamiento de esta modificación habilita a la supresión del requisito de residencia, permitiendo que la representación de la provincia ante la Nación esté en manos de un residente de cualquier lugar del país, riesgo que conviene aventar. En otro sentido, comparto el criterio de modificación del artículo 48, por cuanto a la duración del mandato... Muy bien, muchas gracias. Casi las 4:30 de la tarde está exponiendo el senador del Movimiento Popular Fueguino, Juan Carlos Oyarzún, y hace algunos instantes finalizó la exposición del senador Luis Rubeo, que fue muy aplaudida. ¿Cuáles fueron los tópicos fundamentales de esa exposición? Fue la exposición política que fundó lo que hoy caracteriza al país estable, lo que permite crecimiento y nos hace suponer de que marchamos hacia respuestas muy puntuales en favor de una mejor calidad de vida. Mi posición fue defender al gobierno en todo lo que significó la reforma del Estado. Hice una historia cronológica de los desaciertos que han venido acompañando las distintas reformas constitucionales durante este siglo y la oportunidad de realizar hoy un acto de exorcismo después de 10 años de democracia, con libertad, con estabilidad, con crecimiento, donde todo el mundo puede opinar, decir lo que le viene en gana, con pleno funcionamiento de los poderes, aprovechar estas condiciones imperantes en el país para sancionar la Constitución con mayúsculas que nos permita ingresar al siglo XXI diciendo hemos cumplido con nuestra misión. Esto seguramente fue alabado por mis colegas, por mis pares, que entendieron que esas 2 horas de exposición daban un mensaje positivo, que no sobredimensionaba, que no estaba cargado de negatividad, como la oposición pretende colocar y hacer asomar a la República. Existen dificultades muy grandes que las tenemos que solucionar, pero que se entienda de que el país creíble se logró a partir del país no creíble que dejó la oposición. En estos 4 años hemos hecho un tremendo esfuerzo que ha permitido esta inflación cero, que ha permitido seguridad jurídica, que ha permitido crecimiento, inversiones y que seguramente va a permitir acumular dinero para que luego sí se pueda distribuir como Fue cuando usted señaló que el presidente Menem había sacado al país del fuego. El presidente Menem, en una actitud atípica, que es la de un hombre no común, ha sido capaz de conducir la nave del Estado, teniendo muy claro que el norte es la paz, que el norte es el progreso, que el norte es el crecimiento, y no se ha dejado tentar por ninguna posición demagógica que nos volviera a retrotraer a caminos andados. Muchas gracias, senador Luis Rubeo. Volvemos a Estudios Centrales. Quiero traer a colación el pensamiento generalizado de los fueguinos. Pensamos que en un país con tan despareja distribución demográfica, la elección directa de las máximas autoridades ejecutivas significaría el monopolio de la fuerza electoral en manos de los centros más densamente poblados. Con el cambio de sistema, Tierra del Fuego y el resto de las provincias patagónicas, así como las demás provincias de baja población, quedarían al margen de la contienda electoral y de toda participación en la fijación de las grandes políticas nacionales de desarrollo. Esta propuesta atenta contra el sistema federal y, paradójicamente, contra la regionalización que se pregona como uno de los objetivos fundamentales de la reforma. La elección indirecta en las elecciones provinciales puede traer dificultades y, de hecho, las ha traído. Nuestra Constitución prevé, a nivel provincial,
la elección directa con doble vuelta para gobernador y vicegobernador. Pero los argumentos que se puedan vertir en este aspecto en defensa de la elección directa no son válidos a nivel nacional, donde el regionalismo y los acuerdos interjurisdiccionales, tanto de tipo político como institucional o económico, constituyen el sustento del federalismo. Sin perjuicio de lo expuesto, opinamos que la Convención Constituyente será el ámbito natural más adecuado para debatir en profundidad las ideas vigentes sobre la conveniencia o no de los colegios electorales. Entiendo como conveniente la modificación propuesta del artículo 86, inciso 2, en el sentido de evitar que la omisión de reglamentar las leyes por parte del Poder Ejecutivo Nacional sea utilizada como una modalidad subrepticia de veto. Igualmente me pronuncio a favor de la recuperación de la facultad reglamentaria por parte de este Congreso y por el establecimiento de las consecuencias de la omisión del Ejecutivo. Con referencia a la modificación del artículo 106, adhiero a la propuesta, por cuanto la Constitución de Tierra del Fuego, en su artículo 169, reconoce al municipio como una comunidad sociopolítica natural y esencial, con vida propia, sostenida en un desarrollo sociocultural y socioeconómico suficiente, en la que, unidas por lazos de vecindad y arraigo, las familias concurren en la búsqueda del bien común. Asegura el régimen municipal basado en la autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera de las comunidades. Por lo expuesto, considero que la nueva Constitución debería consagrar la autonomía institucional, política y económica de los municipios como base de nuestro federalismo. Respecto a la incorporación en el texto constitucional de otros derechos y garantías, deseo expresar la opinión vertida sobre los mismos en nuestra Constitución provincial. Primero, en su artículo 54 expresa: el agua, el suelo y el aire, como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección por parte del Estado provincial. El Estado provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y aprovechamiento y resguarda el equilibrio de los ecosistemas sin discriminación de individuos o regiones. La preservación del medio ambiente por proteger el derecho a la vida debiera ocupar un capítulo preferencial en el nuevo texto constitucional, tal como lo ocupa en la Constitución Provincial de Tierra del Fuego. Segundo, en su artículo 27 reconoce a los partidos políticos como instituciones que expresan la voluntad política de los ciudadanos, debiendo el Estado garantizar su organización, funcionamiento y financiación, con salvaguarda y participación de sus minorías, por ser orientadores de la opinión pública y contribuir a la formación de la voluntad política del pueblo. Sin embargo, también pensamos que dicho reconocimiento constitucional de la actividad partidaria debe evitar el peligro de transformar a los partidos políticos en organizaciones paraestatales que puedan dar origen a un neocorporativismo, privándolas de su carácter de organizaciones libres del pueblo. Tercero, en su artículo 207, otorga el derecho a la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley. Y de acuerdo al 208, se puede someter a consulta popular de los electores cualquier cuestión en que se requiera la opinión del pueblo. Por eso aprobamos las formas de democracia semidirecta, que facultan al Congreso para convocar al pueblo con o sin carácter vinculante para que se pronuncie sobre la norma sancionada o a sancionar. Cuarto, en el artículo 191 expresa que la enmienda o reforma de un solo artículo podrá ser resuelta por la legislatura provincial con el voto afirmativo de los 2/3 de sus miembros, siempre que no se refiera a declaraciones, derechos, deberes y garantías o al presente artículo y no altere el espíritu de la Constitución. Por lo tanto,
adherimos a la necesidad de flexibilizar la reforma cuando se refiera a un solo artículo de la parte orgánica de la Constitución Nacional. Quinto, con respecto a la habilitación de la Convención, de facultar al Congreso para regionalizar competencias de la Nación o de las provincias con el consentimiento de las interesadas para que sean ejecutadas por las provincias integradas en región, se hace imprescindible puntualizar que la forma del Estado federal debe ser mantenida, porque aparte de sus raíces históricas, asegura autonomía y participación, que son valores del país deseado. Como bien lo plantea el doctor Pedro J. Frías, y en esto coincido con los conceptos vertidos anteriormente por el senador Antonio Cafiero, debemos llegar a un federalismo de concertación. El verbo concertar es clave, tiene honda sugestión y se relaciona directamente con el Pacto Federal. Designa la experiencia convencional por arriba de las fronteras políticas. El ámbito regional es un típico ámbito de concertación y en nuestra tradición histórica ello ha quedado demostrado a través de casi un centenar de pactos interprovinciales. Nuestra organización federal no tiende, por lo tanto, a la incorporación de la región como un nuevo nivel político institucional, sino más bien como el marco de concertación para las provincias y los municipios. Un federalismo vivido como sistema de concertación devolvería a los gobiernos de provincia su significación histórica, pero a la vez conquistaría la que corresponderá en el futuro a cualquier sociedad local dentro del Estado Nacional, la de interpretar, conducir y representar a su sociedad ante el Estado y al Estado ante la sociedad. Sexto, con respecto a la intervención a las provincias, sostenemos que el Estado federal es el encargado de asegurar y proteger la integridad y subsistencia de las provincias, pero que el acto de intervención a las mismas, que es de naturaleza política, solo reviste forma de ley si lo ejerce el Congreso. Por lo tanto, adherimos a la posición de que la Convención Constituyente clarifique el uso de esta competencia, entendiendo a la intervención como una medida de excepción, como un recurso extremo y como tal ha de interpretarse con carácter restrictivo. En particular, debiera asegurarse que el acto de intervención federal, salvo que su misma causa lo justifique, no implique automáticamente la intervención a los otros tres poderes provinciales, ni mucho menos a los gobiernos municipales. Séptimo, con relación al reconocimiento de competencias delegadas a los organismos internacionales de integración, el dictamen de mayoría propone facultar al Congreso para atribuir funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales con poder vinculante sobre las leyes de orden interno a los órganos previstos en los acuerdos de integración económica o cultural de los que la Nación forma parte. Entre otros fundamentos, se señala que los procesos de integración económica, en tanto implican la coordinación de las políticas económicas, requieren la transferencia de competencia a entidades supranacionales. Sin negar la importancia creciente del llamado proceso de regionalización a escala internacional y la consecuente aparición del denominado derechos de la integración como conjunto de normas destinados a arreglar dicho proceso, debemos señalar que todavía resulta prematuro enunciar la suerte que el mismo tendrá. Las evidentes dificultades para la integración planteadas en la Comunidad Europea y la discusión en varios países en torno a la ratificación del Tratado de Maastricht aconsejan una sobria prudencia política y legislativa para todo lo que implique delegación de competencias en organismos supranacionales. Ello para no afectar la soberanía nacional, solo puede ser consecuencia de la actividad propia de los Estados nacionales en el marco de las relaciones internacionales. La integración con renuncia al ejercicio de facultades soberanas no es integración, sino disolución. La verdadera integración suma
y complementa sin disolver y orienta las potencialidades particulares de las naciones que se integran en pos de objetivos comunes. Al respecto, es ilustrativo citar las palabras del padre Francisco Suárez en su obra De Legibus, cuando señala que el género humano, aunque dividido en un gran número de pueblos, siempre tiene alguna unidad, pues nunca aquellas comunidades son aisladamente de tal modo autosuficientes que no necesiten de alguna mutua ayuda para su bienestar y utilidad. Con relación a las propuestas del capítulo denominado de los órganos de consulta y control, respecto del que adelanto mi adhesión, deseo puntualizar que la Constitución de Tierra del Fuego, una vez más, en su artículo 160, especifica la integración del Consejo de la Magistratura. Para el orden nacional puedo inferir la formación de un órgano similar para seleccionar los miembros del Poder Judicial con participación de los 3 poderes del Estado y abogados de la matrícula de la jurisdicción federal. Para terminar, honorable Senado, por todo lo expuesto y convencido del noble espíritu que anima a los señores senadores que los presentaron, es que doy mi voto afirmativo al proyecto de ley por el que se declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional. Solo nos queda desear, esperanzados, que los hombres públicos estén imbuidos de los valores necesarios para continuar construyendo la República. Nada más, señor presidente. Catamarca, Frente Cívico y Social. Roja. Ahí está. Ya le vamos a dar energía. Señor presidente, vengo acosado por algunos infortunios que posiblemente obedezcan o seguramente obedecen a mi carácter de legislador novel en este cuerpo, porque atendiendo a lo que dice el reglamento y a lo que supongo es su espíritu, no traigo discurso escrito, de manera que me veo en trance de improvisar palabras, aunque de ninguna manera esto signifique que voy a improvisar convicciones y reflexiones. Va dicho con esto que no pretendo hablar como un libro abierto, sino en todo caso pretendo que, en fin del trabajo de los taquígrafos, resulte en el respectivo diario de sesiones el texto o un texto que hable simplemente como un hombre, según prefería don Miguel de Unamuno, hablando de estas cosas, de hablar como libro abierto o de libros que hablan como hombres. Y cuando hablo de infortunio no me refiero, aunque algunos piensen lo contrario, a que se está quejando un catamarqueño que no ha dormido la siesta porque ha querido, en cumplimiento de lo que interpreta como su deber, escuchar todas las voces que aquí se levantan sin ninguna excepción. Porque entiendo también que el debate parlamentario, por la propia etimología, siempre he sostenido que las palabras dicen mucho más de lo que parece a primera vista, no supone precisamente una suerte de monólogo plural, sino supone diálogo, aunque no sea en la estructura, sí en el sentido. O sea que me parece que la obligación del parlamentario es hacerse cargo, ir recogiendo todo lo que se está diciendo en el debate para aportar su opinión. En mi caso no, desde luego, con la intención de ilustrar a nadie, sino simplemente con la intención de cumplir cabalmente mi responsabilidad, que es la de dar acabada cuenta del voto negativo que anticipo a este proyecto
que ahora se trata. No sé si comenzar por el principio o por el final en esto de ir haciéndome cargo de lo oído. Para que no me traicione la memoria, quizás empezaría por el final. Quizás empezaría por señalar que el discurso político, así lo ha denominado él mismo, ensayado por el senador de Santa Fe, que habló en nombre del bloque de la mayoría, me ha dado a mí la sensación, puedo equivocarme, Dios me perdone si así es, de una suerte de memorial de agravios, como decimos los abogados, de un recuento de injurias que recíprocamente nos hemos inferido los distintos componentes de la sociedad argentina en orden a este asunto de las reformas constitucionales. Y nos ha hablado así de la Constitución de 1949, que no ha sido una reforma, coincido, ha sido una revolución en sentido jurídico porque rompió la lógica de los antecedentes. Nos ha hablado así de la reforma de 1957, de paso señalando quienes participaron. De la otra reforma que también tuvo origen de facto, de paso señalando quienes participaron. Y en definitiva uno, porque claro, ya los años enseñan a mirar un poco debajo del agua, casi está por llegar a la conclusión de que este inventario de injurias recíprocas está diciendo algo así como que ustedes hicieron esto, entonces nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo a propósito de este emprendimiento que se nos está viniendo encima. Y desde luego ahí es donde radica el principal punto de discrepancia. Porque me parece que plantear las cosas de esta manera convierte a la experiencia política no en un factor positivo como debería ser, sino en una especie de reservorio de agravios y de quejas recíprocas que no nos van a conducir a nada. Y en todo caso me parece que significa soslayo de una virtud que según el viejo Aristóteles en su Moral a Nicómaco, cuando habla de las virtudes intelectuales, título 6, capítulo 6, inolvidable, se llama prudencia y que es la virtud por antonomasia del hombre político, según decía este griego. La prudencia elemental que está recogida en la tradición republicana y en la tradición constitucional, nos dice que todo emprendimiento constitucional que merezca el nombre de tal debe ser un emprendimiento de carácter asociativo, un emprendimiento que signifique un proyecto sugestivo de vida en común en cuyos andariveles básicos toda la sociedad esté de acuerdo. Desde ese punto de vista se justifica, y esto puede casi ser un centro de lo que intento decir esta tarde, eso que escribe Karl Laubenstein en su teoría de la Constitución. Todavía no ha habido ninguna sociedad estatal que se haya hundido por causa de una constitución incompleta o necesitada de reforma, pero muchos regímenes han fracasado por el excesivo poder del partido o partidos mayoritarios. Y me parece que este es el asunto que está en el centro de la discusión de esta tarde. Más allá de que con loable afán los oradores que me han precedido en el uso de la palabra se hayan internado en las cuestiones jurídicas.
Pero para seguir con hacerme cargo de lo que se ha dicho en el recinto, yo tendría que recordar en primer lugar el discurso del señor senador por Santiago del Estero, que ha sido un miembro informante del despacho por la mayoría, en el que con una insistencia notable y más que sugestiva, desde luego, ha citado reiteradamente como autoridad en la materia al doctor Jorge Reinaldo Vanossi, y específicamente ha citado un párrafo de Vanossi en el que este autor, que es de filiación radical y es diputado radical como todo el mundo sabe, dice que cuando hay necesidad de la reforma, la cuestión de la oportunidad o de la conveniencia eventual pasan a segundo término. Pero el caso es que, bien que es cierto que Vanossi esto dice, también es cierto que en el párrafo siguiente el mismo constitucionalista agrega: la única metodología posible es la democrática, la consensual y la concertada, que no sean visualizadas como el producto de una dominación temporaria de la mayoría de turno, que es lo que le da sentido a su pensamiento. Personalmente no participo de ese aparato conceptual que se maneja sobre la suerte de tríada de necesidad, conveniencia y oportunidad de la reforma. Creo que incluso el estricto concepto de necesidad, que significa una fuerza invencible, algo que nos pone en la irremisible alternativa de obrar de un determinado modo, no se compadece con lo que es un proyecto constitucional. Pero sí debo enmarcarme en esta tríada de necesidad, conveniencia, oportunidad, yo diría, y luego voy a tratar de explicar por qué. En esta época que vivimos, la verdadera necesidad es de que no toquemos la Constitución. También en ese discurso del señor miembro informante por la mayoría y entre los proyectos de legislación futura que ha incluido en su mensaje, se ha hecho referencia a una cláusula de defensa de la democracia que incluiría la proscripción, la veda del ingreso a los cargos públicos o a las funciones públicas de todos aquellos que hubiesen colaborado en gobiernos de facto, que es una cláusula que está en algunas constituciones de provincia. Y se me ocurre que posiblemente cuando se ha hecho esa expresión de deseo sobre una futura normativa constitucional, no se ha reparado lo suficiente en lo incómodo que se va a sentir cierto ministro que parece imprescindible en estos días y que se ha venido caracterizando, y lo digo con respeto pero con fundamento, como un perfecto hombre masa, según el sentido orteguiano de la palabra, porque ha venido desconociendo con reiteración que ya cansa los elementales sentidos básicos de la Constitución, que cuando dice forma republicana representativa de gobierno, nos está poniendo parámetros muy lejanos a los que proclama este señor ministro, que poco menos pretende justificar el soslayo impenitente del Parlamento. Me parece, por algo será. En uno de los excelentes discursos que hemos escuchado, el del primer despacho en minoría,
el de mi colega, el señor senador por Córdoba, se ha hecho y se ha logrado una exacta filiación filosófica de lo que es la Constitución en general y nuestra Constitución en particular. Y sobre todo se ha hecho una adecuada descripción de lo que significa esta tan traída y llevada palabra del consenso. A su turno, en otra muy buena exposición y fundando otro de los despachos en disidencia, el señor senador por la provincia de Corrientes ha mostrado, me parece que con harta elocuencia y de modo casi exhaustivo, de qué modo es injusto el despacho de la mayoría cuando sitúa a nuestros constituyentes de 1853-1860 en la situación de vicarios, por así decirlo, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en un párrafo que es suficientemente directo como para que no haya equívocos sobre su sentido, porque se dice que las declaraciones, o la palabra, mejor dicho, del convencional Gorostiaga relevan de toda prueba al respecto. Quisiera agregar a esos conceptos del señor senador por Corrientes algunas observaciones que me parecen complementarias. Una de ellas, la historia de la formación constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica no solo es diversa, sino en rigor es opuesta a la historia de la formación constitucional en nuestro país. No es ocurrencia del que habla, aunque nadie debe renunciar al ejercicio de su propia cabeza, sino es lo que han sostenido quienes con mucha mayor autoridad han estudiado estos tramos de nuestras historias respectivas. España, unidad centralizada, rey, virrey. El virrey va descentralizando algunas funciones y así se origina lo que luego vendría a ser